Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Esta mañana, en el culto de las 9, hice el ridículo como quise. Mencioné todos los versículos menos los que eran. Todos mis números los crucé. Dije disparates, Richard, que usted no se imagina. Pero no importa, la palabra es poderosa. Proverbios, en el capítulo 3. Vamos a leer allí algunos versículos. Vamos a leer desde el versículo 7 y vamos a permitir que Dios nos hable a través de estos textos. Otra vez, Proverbios, capítulo 3, versículos del 7 en adelante. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿No le parece que esos son preciosos versículos? Mire, esos son de esos pasajes que uno lee con cierta regularidad. Este es uno de esos pasajes que casi mensualmente llego a él de alguna forma, leyendo la Biblia, tropiezo con él nuevamente. Y cada cierto tiempo esos versículos me dicen algo nuevo, me dicen algo diferente. Y entonces me inspiro para volver a predicar de ellos. Y vuelvo a predicar. Y así seguiré el resto de mi vida. Porque estos versículos retratan mi corazón en tantos aspectos diferentes. Se me ocurre cuando los miro pensar que esos versículos están allí para enseñarme a vivir la buena vida. La buena. Yo hablaba sobre la buena vida, o más que hablar sobre la buena vida, utilicé la expresión la buena vida en una reunión de pastores. Y uno de ellos, terminada la reunión, me dijo, me pareció muy superficial esa frase que usted utilizó, la buena vida. Él estaba ofendido. Él pensaba que la expresión la buena vida era carnal, fea. Y yo, de forma directa, le pregunté, pastor, ¿usted fue borracho? ¿Me habrán llamado a alguien? Pastor, ¿usted fue borracho? ¿Usted tomaba? Y me dijo, sí, ¿por qué? Se me nota. Y dije, no es que se le note así en su rostro, pero se le nota en los argumentos. ¿Qué quiere decir usted con eso? Que la gente que tuvo vidas licenciosas, que vivió mucho en ese ambiente de pecado, ellos creen que la borrachera es la buena vida. Ellos creen que el ambiente de drogas es la buena vida y que los cristianos tienen una vida aburrida y tonta. Para esa gente, buena vida tiene que ver con placeres. Buena vida tiene que ver con lujos. Buena vida tiene que ver con superficialidades. Y me parece que usted se quedó atorado en ese criterio. Pero cuando yo dije que Dios quiere que vivamos la buena vida, no estaba pensando en ninguna de esas superficialidades. No estaba pensando en ninguna de esas tonterías.
Yo estoy hablando de una vida que se desarrolla en Cristo Jesús. Usted es capaz de decir amén. Amén. La buena vida. La buena vida. Esa que se disfruta en el Señor. Y esa que no tiene nada que ver con aquello. La Biblia ha de ser norma de vida y conducta para nosotros. La Biblia. Y fuera de la Biblia, fuera de esa norma que Dios establece, se nos va a hacer muy difícil vivir una buena vida. La buena vida solo ocurre en Cristo Jesús. En Cristo el Señor. Fuera de allí no hay. Es más, escuche esto que le voy a decir. Yo era muchacho, adolescente, cuando entrábamos a un hotel en Puerto Rico y habían unas jaulas donde habían unas mujeres que bailaban dentro de ellas. Yo pasé por allí, me llevaron y me explicaron. Bueno, a mí no, se lo estaban explicando a mi papá, lo que sucedía allí. A mí me impresionó. Yo nunca había entrado a una discoteca. Yo nunca había pasado por un lugar así. Así es que esas jaulas. Y allí se exhibían unas mujeres que bailaban. Bueno, cada loco con su tema, ¿verdad? Pensé yo, cada loco con su tema. Yo continué siguiendo a mi papá en el proceso ese. El tema es que luego, en un show de televisión, aludieron a estas chicas que bailaban en esas jaulas y los hombres se volvían locos porque ellas estaban bailando allí. Y yo dije, sí, yo las vi. Bueno, no las vi bailando, pero vi las jaulas. Y yo andaba de personaje importante, diciéndole a mis amigos, yo fui y yo vi las jaulas esas y yo estaba todo emocionado. Esa cosa curiosa. Muchos años después, yo estoy en una reunión familiar y un miembro de mi iglesia, a quien yo pastoreaba ahora, estaba testificando que ella era una de esas muchachas que bailaban en las jaulas. Yo salí de ese lugar diciendo, no, esto del nuevo nacimiento es verdad. Porque yo no puedo creer de ninguna forma que esta mujer haya hecho eso. No hay manera de que yo lo crea, no hay forma. Yo hablé con el esposo y le dije, oye, esta historia es verdad. Me dijo, bueno, yo no estaba allí, pero debe ser cierto. Debe ser cierto. Era verdad. Pero Dios había transformado a esa mujer de tal manera que no había manera de que yo la asociara con aquello. No había forma. La segunda experiencia que yo tuve de esa naturaleza fue en una entrevista que hacía en la televisión a un hombre que para entonces yo no conocía. Ahora ya tengo alguna relación con él, pero para entonces nunca lo había conversado con él, sino hasta la entrevista de televisión. Y él me explicó a lo que él se había dedicado. Y él había sido empleado de una mujer buscada por la justicia porque controlaba ella un cartel de la droga, y este era el hombre a quien enviaban a asesinar gente. Y este hombre está contando cómo Dios lo libró de la cárcel después de haber sido condenado a muerte. No cadena perpetua, no, pena capital. Él debía morir. Y cómo Dios lo sacó de allí, cómo Dios lo libró y cómo Dios lo salvó. Entonces, otra vez, un muchacho dulce
cariñoso, que me abrazaba y me besaba. Hablaba a veces con cierta inocencia que me sorprendía, pero su testimonio es que él era un asesino. Yo no le creí. Yo dije, algo exagerado hay en esto. Hasta que luego de ese programa recibí varias llamadas. Usted tenía en ese programa de televisión a fulano, ese asesino, ese hombre me hizo esto, y comenzó gente a decirme y a confirmarme lo que este señor me había estado diciendo en la entrevista. Otra vez, no, esto del nuevo nacimiento es verdad. Porque el testimonio de aquel individuo era que disfrutaba cuando una persona se desangraba, que disfrutaba verlo morir, que disfruta. Y entonces ahora está conversando conmigo y es el ser más inocente que usted se pueda imaginar. Creo que un día lo voy a traer acá para que nos testifique. Sí, porque yo lo miré y yo decía, no puede ser. Otra vez, el cambio que Dios hace en una vida es real. Lo del nuevo nacimiento es real. Estas personas habían nacido de nuevo sin relación y sin apetito por aquella vida de pecado que habían tenido. Es más, hablaban de aquella experiencia de forma despreciable. Era algo a lo cual no querían volver bajo ninguna circunstancia. Es decir, habían nacido de nuevo. La Biblia ha de ser norma de vida en conducta para nosotros. La Biblia no puede ser manual de religión. Cuando nosotros miramos la Biblia como un manual de religión, perdemos el provecho de las Escrituras. Cuando descubrimos que es la norma para nosotros, entonces anhelamos sujetarnos a esa norma, amarrarnos a esa norma de Dios. La Biblia constituye el fundamento de la rectitud. Y yo quiero repetir eso, constituye el fundamento de la rectitud. ¿Sabe? Si usted va al espacio, si usted se va al firmamento, donde no tiene ninguna referencia inmediata al vacío allá en el espacio, se le hace difícil saber si una línea es recta o no. Porque no tiene nada con lo cual lo pueda comparar. Y la ausencia de eso con lo que usted lo compara hace que usted no sepa qué forma tiene esa línea. Esa línea está allí y está derecha o está torcida. No sabe si está derecha o si está torcida. Cuando usted no tiene punto de referencia moral, tampoco sabe si está derecha o está torcida. No sabe. No hay ninguna razón para que yo diga que esto está bien o aquello está mal. Pero por cuanto Dios es real y tiene criterio y tiene juicio, Él ha establecido qué cosa es buena y qué cosa es mala. Él ha establecido qué cosa es moral y qué cosa no lo es. La verdad de Dios. De manera que la Biblia no es para que opinemos con respecto a ella. No es para que opinemos. Estábamos recién convertidos, Estrellita y yo, y una de las muchachitas con las que ministrábamos y demás se llama Glory, qué sé yo, algo así más. Glorimar, exactamente. Y nos ganamos, el grupo, a una jovencita para Cristo. Y entonces esta jovencita comenzó a tener a dar traspiés en los primeros días que estaba convertida. Y a alguien se le ocurrió que Glorimar debía aconsejarla y se la llevaron. Y Glorimar se sentó con ella, le dijo: siéntate ahí, escúchame bien. La Biblia dice que esto es malo y que tú ya no vas a hacer más esto.
y que esto otro se acabó, y que tuvieron... Y bueno, le dio un discurso que parecía predicador de aquí. Y la pobre muchacha estaba así mirando y afirmando con la cabeza, y en algún momento quiso tomar un respiro y le dijo, bueno, Glorimar, y si yo no estoy de acuerdo, pues no importa si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, eso es lo que dice la Biblia y se acabó. Entonces las personas que estaban escuchando esa conversación vinieron a comentarme la historia. Mire lo que le hizo Glorimar. Y cuando me contaron la historia, yo dije, yo no me atrevería, pero ella tiene razón. Lo que ella dijo es exactamente lo que tenía que decir, porque aquí no hay nada que juzgar. ¿Estoy de acuerdo con Dios o no estoy de acuerdo? ¿Y eso qué importa? Dios estableció cómo debe funcionar nuestra vida. Dios estableció cómo funciona el hogar. Dios estableció cuál es el orden de la mujer para con su esposo y del esposo para con su esposa. Dios estableció el orden de los hijos para los padres y de los padres para los hijos. Dios estableció el orden dentro de la sociedad y la comunidad. Oh, pero yo nací en otro tiempo. Qué pena. Porque el Eterno ya dijo cómo son las cosas. El criterio de Dios no admite discusión. Y en la medida en que nosotros decidimos diferir con Dios, en esa medida nuestra vida deja de ser buena vida. Aunque sea más divertida, no es buena vida. Aunque lo esté disfrutando más que nunca antes, no es buena vida. Es buena vida cuando es vida que responde al propósito de Dios. Amén. Es decir, que la Biblia es la ruta, marca la ruta hacia la buena vida. La Biblia, no mi cultura, no mi época, no mi estilo, no mi forma, porque Dios no comete error. Mirar la Biblia como una cárcel, como una imposición, como cadenas esclavizantes que un viejito hace muchos años estableció que se viviera de esta manera. Mirarlo de esa manera es perder el sentido total de lo que es la Biblia. La Biblia no son imposiciones del anciano. La Biblia es sabiduría, de la mayor fuente de sabiduría que ha habido y pueda llegar a ver, que nos está revelando cómo vivir vidas plenas, cómo desarrollar vidas plenas. Y en la medida en que me acerco a ese criterio bíblico, a ese criterio divino, voy a vivir esa experiencia maravillosa de disfrutar lo que Dios tiene para mí. Usted debe decir amén. Amén. Por lo tanto, conducirse por medio de la Biblia es sabiduría. Amén. Amén. Si desprecia la corrección y el ajuste divino, lo pagará. Y lo pagará viviendo mediocremente. ¿De dónde yo saco eso? En ese mismo libro de Proverbios, el capítulo 2, o sea, el capítulo inmediato al que estábamos leyendo, en ese capítulo 2, el versículo 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Qué viene de él? Sí, y la inteligencia, y él es el que da la sabiduría.
Dios no aprende, Dios no crece, Dios no se desarrolla porque Dios es perfecto. Dios no se pone viejo, por lo tanto no es anticuado. Hace unos años, yo creo que de esto harán unos 3 años, yo estaba participando con unos pastores en unas conferencias y yo fui tan insistente en aquella conferencia en hablar del valor de la Biblia para hoy. Claro, en la ciudad se estaban discutiendo temas sobre la homosexualidad y la preferencia de género y no sé cuántas cosas. Había un lío armado con eso. Yo no estoy ni siquiera insinuando que este señor que habló por la televisión o que la televisión lo citó había escuchado mi conferencia o que reaccionó a ella, posiblemente a todo lo que estaba diciendo la iglesia, porque de alguna forma se armó una gran discusión. El tema es que este cantante puertorriqueño, muy conocido, que desde la niñez ha estado en la cosa artística, decide atacar lo que habíamos estado hablando y nos acusó denunciando que un libro viejo de más de 2000 años no puede gobernar a Puerto Rico hoy, ni nuestras vidas ni al mundo. Eso es curioso porque hacía apenas un par de años yo lo había oído a él decir que había hecho una gira, que había estado en las Himalayas, que había estado en conventos, monasterios, con monjes, que había tenido y que había sido enriquecido por esa sabiduría ancestral. Y curioso, cuando me tolera el pecado, cuando me tolera la homosexualidad, cuando me tolera mis caprichos, es sabiduría ancestral. En una palabra, yo creo en Dios mientras Dios sea una cosa impersonal que no se meta conmigo. Yo creo en Dios mientras Dios no tenga criterio. Mientras Dios permita que cada quien piense como le dé la gana y haga lo que quiera y viva su propia experiencia religiosa y sea feliz. Mientras más distante, más lo amo. Pero el día que Dios tiene criterio y dice esto es bueno y aquello es malo, entonces comienzan las opiniones. Entonces comienza la pugna. Mire, a mí no me interesa mucho cómo la cultura de nadie diga que debo educar a mis hijos. Yo los voy a educar como la Biblia dice que yo los debo educar. A mí me importa muy poco la opinión de nadie acerca de la relación que yo tengo con mi esposa. Me importa muy poco. Yo leo la Biblia. Yo sé cuál es el orden de la esposa para con el esposo, del esposo para con la esposa, y yo voy a honrar ese criterio bíblico. Y cuando fallo me arrepiento y me convierto y me arreglo. No sé si la razón por la que usted se ríe es porque no sabía que había gente que fallaba. Pero en caso de que no, aquí conoce a uno. Yo administro mi dinero como la Biblia dice. Y yo intento ceñirme a ese patrón bíblico. Y me importa muy poco lo que diga la gente. Pero y tú gastas tanto en la religión. A mí me importa muy poco eso. Me importa muy poco lo que opine nadie. Yo he decidido administrar mi tiempo y mi vida y mi energía y mis capacidades como la Biblia dice. Y entonces tengo familiares y amigos que opinan, pero a mí eso me preocupa muy poco. Y me preocupa muy poco porque yo sé dónde voy a pasar la eternidad. Y yo sé dónde hay sabiduría. Amén. Y yo sé que si no tomo de esta sabiduría de Dios, estoy perdiendo el tiempo. En estos versículos hay 3 consejos
si los quiere llamar consejos. Los puede llamar 3 exhortaciones. Pero además de 3 exhortaciones, describe 3 consecuencias. Consecuencias a favor de quien toma el consejo o quien lo rechaza, entonces en contra. Mire qué sencillo. No seas sabio en tu propia opinión. Esa expresión tómela como una introducción a estos 3 consejos. Como una introducción. No seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que su criterio personal no es una buena medida, no es una buena regla, no es un buen compás para determinar si voy recto o estoy torcido. No seas sabio en tu propia opinión significa no te sacies a ti mismo. No decidas hacer las cosas conforme a gusto, conforme a deseo, conforme a pensamiento, conforme a juicio personal, porque el eterno, el sabio, el poderoso ha determinado qué es lo que nos conviene. Pastor, pero eso a mí nunca me ha gustado. Yo no dije que le guste, yo dije que le conviene. Claro. El mundo nos hace ofertas, pero créame, ya la experiencia de la vida me ha hecho comprender que vivir amando es mejor que vivir odiando. Ya la experiencia de la vida me ha hecho entender que vivir alabando es mejor que vivir quejándome. ¿No es cierto? Pero hay gente que decidió, que yo me he quejado toda la vida. Y la queja es social, pastor, eso es social. Entiéndalo usted. Yo digo, no, si le va muy bien. Si usted está feliz con la forma en que ha vivido en los últimos 20 años, sígase quejando. Pero llegan para consejería. Llegan para orientación. Ya yo descubrí que es mejor bendecir que maldecir, que hay más poder en la bendición que en la maldición. Aleluya. Y que es mejor alabar que chismear. Que hay que mirar a la gente y buscar lo bueno. Y de la conversación esa que tuvimos hace 10 minutos, ¿recuerda? Sacar lo bueno para comentarlo, para conversarlo. No converse otras cosas, no comente otras cosas, porque se está haciendo daño. Aquí nos enseña cómo podemos vivir la buena vida. ¿Quién quiere la buena vida? Es esta la que es conforme a la palabra de Dios. Así es que la introducción es esta. No seas sabio en tu propia opinión. Escuche, teme a Jehová y apártate del mal. Otra vez, teme a Jehová y apártate del mal. Lo segundo es producto de lo primero o consecuencia de lo primero. ¿Qué es lo primero? Pues lo primero es teme a Jehová. ¿Y qué es lo segundo? Apártate del mal. Lo segundo es producto de lo primero. Porque temo a Jehová, me aparto del mal. El que no quiere apartarse del mal es porque no teme a Dios. Es porque no reconoce la autoridad de Dios. Es porque no reconoce la grandeza de Dios. Si Él es la autoridad, si Él es el todopoderoso, si Él es el sabio, si Él es el que todo lo conoce y lo entiende, entonces, mire para acá. ¿Qué hace usted opinándole a Dios? Señora, ¿qué hace usted diciéndole a Dios si le gusta o no le gusta? ¿Qué tiene que ver eso? Discutir con el que no comete error y decirle, bueno, yo he pensado. Ay, no piense. No piense. A usted nunca le dijeron que en una oficina, aquí no se le paga a usted para que piense, es para que trabaje, haga como le dije. Sí. Ahí va,
automóvil. La carretera dice 65 millas por hora. Él va a 90. Lo para el policía y le dice al policía, no, es que yo vi que es recta, que no había carro. Pero si a usted no se le dijo que juzgara la carretera, es que obedeciera los rótulos. Ahí dice 65, se acabó. Me chocaron porque me pasé la luz en rojo, es que yo no vi. Es que allí no dice si ve, pare. No, allí dice si está roja, pare. Punto, se acabó. La vida funciona y es buena en la medida en que es como Dios ha determinado y como Dios ha decidido. Y créame, allí se disfruta. Amén. La vida en Cristo se disfruta. Sí. Tema a Dios y apártese del mal, porque Él es Dios, porque Él es poderoso. Vamos a hacer como Él dice. Ese pasaje dice que es alimento y sanidad, sanación. Usted debe apagar el teléfono. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será, oiga, medicina a tu cuerpo. Diga medicina a mi cuerpo. Esa palabra de Dios es medicina a mi cuerpo y refrigerio para tus huesos. El término que utiliza allí para hablar de refrigerio de los huesos, yo creo que alguna vez dije aquí que es una palabra de donde se desprende la palabra ombligo. Y es porque ombligo es la mitad del cuerpo. Y cuando dice allí que es refrigerio a tus huesos y que es sanidad, salud, medicina a tu cuerpo, está diciendo que la palabra de Dios entra por el centro del hueso. Eso se llama tuétano. Es donde único se produce algo nuevo en el cuerpo humano. Allí se produce la sangre. Allí se crea cosa nueva constantemente. Lo que dice allí es que la palabra de Dios va a ir directo al tuétano de su hueso y le va a sanar de adentro hacia afuera. Le va a alimentar. La palabra de Dios nos alimenta. La palabra de Dios nos sana. La palabra de Dios nos fortalece en la medida en que la creo y la pongo en práctica. Saberla de memoria y no obedecerla no es ser fortalecido ni crecer en Dios. Es fuerza, es energía para poner en práctica la palabra. Es energía para vivir conforme a Dios. Así es que es energía para vivir alegre. Es energía para tener dominio propio. Es energía para vivir en paz, para ser paciente, para responder de forma correcta. Tengo que comer palabra de Dios constantemente. La palabra nos da sabiduría. Hay algo más que tenemos que ver aquí, porque la buena vida hace partícipe a Dios de mis bienes, de mis bendiciones. Hace partícipe a Dios. Mírelo allí, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Permítame hacer un comentario. Cuando allí dice que serán llenos tus graneros de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto, esas dos expresiones me provocan a mí ganas de decir aleluya. Y aquí ocurrió. Yo leí la primera parte, hubo muy pocos comentarios, leí la segunda parte y se sintió la unción. Es decir, que yo leí que el versículo dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y las alabanzas fueron pocas. Pero cuando leí
y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahí, santo. Se siente, pastor, Dios lo está usando. Yo sé que eso es así porque yo también lo siento. Cuando leo esto de la abundancia y de rebosar y de que el Señor va a prosperar, yo digo, aleluya, me gusta esto. Sin embargo, ese pasaje no está escrito así. Ese pasaje no está escrito para que usted tenga ganas de obedecer a Dios y de diezmar o de ofrendar y de dar, porque va a resultar en prosperidad para usted. Eso no está escrito para que usted diga, no, yo quiero esa prosperidad. ¿Cuánto es que hay que dar? Yo quiero que me vaya bien, que recojan la ofrenda. Vamos, que yo necesito, estoy pelado. Déjame darle los 3 pesos que me quedan aquí con la ofrenda de la viuda para que me lo multiplique. Ese pasaje no fue escrito para eso. Ese pasaje está escrito para que amemos sembrar, para que amemos darle a Dios, para que amemos ofrendar, para que amemos dar para su gloria y honra. Ese pasaje está escrito para quebrar la tacañería en nosotros. Esa tacañería que provoca que no diezmemos al Dios Todopoderoso que envió a su Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario. ¿Cuánto es, pastor? El diezmo. Yo voy a orar al respecto. No ore. No ore. Mire, hay un ambiente de quejas entre líderes, pastores, incluso congregaciones, iglesias, con el tema del diezmo. Oiga, pero usted cree que eso está en el Nuevo Testamento. Oiga, pero usted no cree que eso es una ley del Antiguo Testamento. Y mi respuesta es sencilla. Cada vez que alguien me pregunta eso, yo le digo, mira, yo no sé si está en el Nuevo, en el Viejo o en el punto medio, pero yo sé que eso no es para usted. Y dice, que no se preocupe, eso no es para usted. Eso yo se lo hice a una persona y se lo he hecho a 40. Yo soy terrible. No cambio ni aprendo, ni eso es una cosa espantosa. Mire, no se preocupe, eso no es para usted. ¿Pero qué quiere decir que eso no es para usted? Que para usted, mire, para usted no es ni lo del diezmo, ni lo de la ofrenda, ni de la primicia. Nada de eso es para usted. Usted no tiene que dar nada. Así que tranquilo, no diezme, no ofrende. Cuando usted se siente y vea el sobrecito ese que dice ahí de ofrenda, ignore lo que eso no es para usted. Eso se puso creyendo que otro se iba a sentar ahí. Eso no es para usted, créame que eso no es para usted. Pero porque usted dice que no es para mí, no es para usted, don. Porque eso dice que es para el dador alegre. Y usted es el dador amargado. Eso no es para usted. No es para usted. No es para usted. Eso no le corresponde a usted. Ese pasaje habla de gente que quiere honrar a Dios antes que irse de vacaciones, que le interesa más dar para Dios que comprarse una casa, que le interesa más honrar al Señor. Óigame, pastor, pero usted como que me está insultando. Yo no. Peléese con el texto. Dios bendice. Dios prospera, Dios ayuda, Dios ministra, Dios multiplica al dador alegre, al que da con amor, al que quiere dar para Dios, a ese, al que le produce alegría dar. ¿Dónde está el sobre de la ofrenda? Pues lo doy sin sobre si no aparece el sobre. Pero nadie me enseñó a diezmar. Nadie me enseñó a diezmar. Yo oía ese tema del diezmo y yo, siendo un muchachito, pregunté, oiga, ¿cómo es lo del diezmo ese? Bueno, el 10% de lo que te entra. Listo. Nadie me enseñó, yo sé contar. Tengo $1, 10 centavos para allí y déjame echar 5 más de ofrenda. No podía echar mucho, porque eso es todo lo que tenía. Así que no me lo enseñó, pero me producía un gozo, me producía alegría que Dios pueda contar con mi dinero, que Dios pueda contar con mi ofrenda, que Dios pueda contar con lo que yo doy. Me produce ofrenda. Oiga, pastor, ¿usted está seguro que eso no es para mí? Sí, usted tiene una cara de tacaño, que eso no es para usted.
No, no es. Porque este pasaje, alguna gente que lo va leyendo y que ve el primer punto, todo espiritual, hermoso, bonito, teme a Jehová, obedécelo, búscalo, y está contento. Y cuando de repente cae en el próximo versículo, honra a Jehová con tus bienes, ya vienen con la pedidera de ofrenda. Ya. Siempre terminan en eso, se dañó el culto. Se dañó el culto. Cuando una persona siente eso o cree que un pastor enseña sobre esto porque tiene que recaudar fondos, o cree que eso está en ese versículo porque seguramente el salmista estaba atrasado en el pago del palacio, créame que no ha visto a Dios. No lo ha visto, porque el que ve a Dios quiere darle lo que tiene y lo que no tiene. Y lo único que se le puede ocurrir es decir, ¿y lo del diezmo? ¿Y por qué tan poquito? ¿Por qué a mí me queda el 90 y a él el 10? Mire, yo sé perfectamente que hay gente que cuando escucha esto piensa que esto se trata de una manipulación. Mire la manipulación. Mire qué clara. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias, esto es los primeros frutos, de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Eso no lo dijo el predicador. Eso no lo dijo el sabio Salomón. Eso no lo estableció un pastor. Eso lo dijo Dios. Dios se comprometió en prosperar y dar abundancia a aquellos que aprenden a dar de corazón y con alegría para su gloria y honra. Usted debe alabar a Dios. El Salmo 112 y versículo 1 me parece que tiene tanta revelación para nosotros. Dichoso el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Una pregunta. A ver, otra vez. Dice el versículo, dichoso el hombre que teme a Jehová y en los resultados se alegra en gran manera. Ese versículo no dice que la alegría viene por el producto. Ese versículo no dice que la alegría viene por la prosperidad. Ese versículo no dice que la alegría viene por la abundancia. Allí dice que la alegría viene por dar a Dios. ¿Quién es dichoso? Aquel que quiebra la cadena de la tacañería y le dice a Dios, es un privilegio dar para tu gloria. Es un honor, es un privilegio ver que mi cheque llega o que mi sueldo está allí y digo, ¿cuánto es lo que me corresponde dar? ¿Cuánto me gané? Yo comenzaba a pastorear, tenía 20 años. Cuando un hermano me dijo, ¿uno diezma del bruto o del limpio? Y entonces había gente ahí. Y yo le dije, usted del limpio, yo del bruto. Y él dijo, ¿y por qué la diferencia? Y dije, porque yo lo doy con alegría y quiero dar más. Y a usted no le gusta dar. Así que délo del limpio que le conviene, ese es diezmo tacañoso. Y se enojó conmigo. Y yo creo que tiene razón en haberse enojado conmigo. Tenía razón. Pero unos años más tarde me dijo, Ismael Alcaide se llama ese hombre, me dijo, no hay un día en que yo esté preparando mi ofrenda que yo no vea tu cara diciéndome diezma del limpio.
que yo diezmo del bruto. Y él dice, y cuando estoy haciendo el cheque digo, ¿qué va? Yo también soy dadivoso. Aquí tuvimos una amistad cercana hasta su muerte, hasta que partió con el Señor. La buena vida aprecia el castigo. La buena vida aprecia la reprensión. La buena vida aprecia la corrección. Aprecia la instrucción, aprecia la enseñanza. Eso lo dice este pasaje claramente. Mírelo. Está allí, versículo 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Déjeme aclarar algo. Allí dice, no te fatigues de su corrección. Es que uno siente que con la corrección me persiguen. Otra vez, me entró a palos nuevamente. Otra vez, me dio con eso nuevamente. Y entonces uno siente que eso fatiga. Pues esa no es la idea en el versículo original. En el pasaje original, la palabra allí es asco. Fea y es dura, es asco. Dios le llama a esa queja, a ese fastidio, a esa actitud de que, ay, no, ya no me digan más, ya no me hablen más de eso. A mí me encanta pastorear a gente por muchos años y descubrir que, oye, yo te di ese consejo hace 5 años. Ah, sí, es verdad, pastor, pero estoy en las mismas. 10 años después, yo te di ese consejo hace 5 y hace 10. Bueno, pastor, pero la cosa no cambia. Ok, yo te di ese consejo hace 15, hace 10 y hace 5. Y siguen, porque la gente muere como vive. Si no decide cambiar, va a morir como vive. Y va a pasarla así, sin que ocurra un cambio real. Dichoso el hombre que tiene a Jehová. Dichoso el hombre que teme a Jehová. Dichoso el hombre que teme a Jehová. Y en sus mandamientos, no en la recompensa, en sus mandamientos se deleita en gran manera. Yo no sé si me va a prosperar o no me va a prosperar. Lo que yo sí sé es que tengo que dar para Dios. Yo no sé cómo es el tema ese de que si le van a dar a uno medallitas en el cielo o estrellitas o le van a dar una mansión un poquito más grande, una un poquito más pequeña. Poco me importa ese asunto. Lo que yo sé es que Él nos mandó a predicar y hay que predicar. Él nos mandó a evangelizar y hay que evangelizar. Él nos mandó a orar y hay que orar. Él nos mandó a vivir para Él. Olvídese de la recompensa. Él nos dará abundantemente todo lo que Él quiera. Aprecie el castigo, porque ese castigo, y aquí termino, ese castigo no es judicial. No, es paternal. Como el padre castiga al hijo, al que ama. Al que no ama no lo castiga. Es expresión de amor. El judicial dice, usted robó y tiene 15 años de prisión. Judicial, un castigo. Te van a tratar mal y te van a pegar duro y vas a estar allí 15 años por sinvergüenza. Eso no es Dios. Dios es como el pastor que sale a buscar la oveja descarriada y deja las 99 seguras, no las abandona, las deja seguras con los copastores que las están cuidando allá. Y se va a buscar la descarriada y la encuentra con la patita rota y la recoge. ¿Te fijas? Por bandolera te pasa esto. Y se la echa sobre el cuello y le entablilla la patita y la cura. Y en el proceso, si no te hubieses largado a correr por ahí,
no te hubiese roto la pata esa. Y entonces la ovejita, Señor, pero ¿por qué me rompiste la pata? Mire, yo no sé si él directamente le rompió o no le rompió la pata, pero el castigo viene como consecuencia de nuestra desobediencia. Allí están las consecuencias. Y el Señor la utiliza para moldearnos. Lo importante no es que nos sane la pata. Lo importante es que aprendamos que del redil no se puede huir, no se puede salir. No, yo he descubierto que Dios es tan bueno. Pues tenga cuidado, Él siempre fue bueno. Así que usted no ha descubierto nada nuevo. Lo que tiene que descubrir es que a usted no le conviene salir corriendo como una oveja loca. Hay ovejas locas, cabras locas, hay esto de todo loco, cordero loco, hasta conejos locos. Mire, hay de todo, hay de todo. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos y digamos, no, yo no quiero distanciarme de Él, yo no quiero desobedecer, yo quiero honrarlo con mi vida y con mi conducta. Incline su rostro. Yo no le voy a preguntar hoy si a usted le gustó esta palabra. No se lo voy a preguntar. Así que no me lo conteste. Yo no le voy a preguntar a usted eso, pero yo le voy a decir algo. Daimará, esos versículos la van a acompañar toda su carrera de estudio. Y la van a acompañar cuando salga de allá. Y la van a acompañar en el desarrollo de su carrera, ahora como trabajadora, empleada, profesional. Y la van a acompañar en su noviazgo y en su matrimonio. La van a acompañar a criar sus hijos. Y la van a acompañar hasta que llegue a la presencia de Dios. Yo solo espero que en ese proceso usted haga memoria de esta reunión y diga, el pastor me regaló esos versículos ese día y me han acompañado toda la vida. Dije Daimará porque estábamos orando por ella. Pero pude decir Sandra. Sandra, estos versículos van a ir con usted a Las Vegas, Sin City. Estamos en eso de que le vamos a cambiar el nombre uno de estos días. Esos versículos van a ser vida para usted, en su proceso, en su crecimiento, en su desarrollo. Pero pude haber dicho Alfredo. Alfredo enfrenta una nueva vida sin Aurora. Es un nuevo diseño. Pero, hermano Alfredo, estos versículos van a ser palabra de Dios en su corazón permanentemente, en su nueva vida, en este nuevo enfoque. Y pude haber dicho Grace, pero pude haber dicho Anet, pude haber dicho Juan, pude haber dicho Adriana, pude haber dicho Samuel, pude haber dicho Juan Carlos, pude haber dicho Gustavo. Me pude haber mirado yo en un espejo y decir, eso es palabra de Dios para que nos acompañe permanentemente. La palabra no se obedece porque va a haber recompensa. Más bien, porque se obedece habrá recompensa. Así es que no necesito que me hagan una oferta. Eso es como decir, respeto a mi mamá si me compra lo que yo quiero. No funciona así. No, dígale al Señor, porque tú eres Señor. Yo quiero honrarte y obedecerte y cumplir tu palabra y amar tus mandamientos.
¿Se dio cuenta que allí dice que hay que deleitarse en los mandamientos? Porque los mandamientos no son para sufrirlos. Ese es el buen consejo de Dios que nos conviene. Y porque nos conviene, disfrútelos. Disfrútelos. Gracias, Señor, por tu amor. Y gracias, Dios, por concedernos en el día de hoy oír esta palabra tan poderosa. Te ruego, Señor, que se arraigue en los corazones de cada hijo y cada hija tuya. Señor Jesús, que en la etapa de vida que le corresponda, estos versículos le acompañen. En el nombre de Jesús.